hablar de la definición sencilla, ¿verdad? Era inflamación del pericardio, que es la membrana que recubre el corazón. Sencillo. Y si nos recordamos, el pericardio pues sí tiene una función, ¿verdad? No solo es una membrana que recubre el corazón y ya, y pues ahí está, sino que funciona como una barrera protectora para evitar inflamación, infecciones e incluso la invasión de neoplasias de estructuras adyacentes. O sea, sí tiene una función importante de barrera sobre todo, y vamos a ver qué más puede hacer. De todos los pacientes que uno atiende con dolor torácico en la emergencia, el 5% va a ser por pericarditis. Porque muchos, digamos, pensamos dolor torácico y lo primero a donde va uno a la mente es síndrome coronario agudo, ¿verdad? Y sí, estoy de acuerdo que muchas veces ahí va a caer, pero un 5% que realmente uno dice, ah, solo 5%, pero realmente no es una cantidad despreciable de pacientes con dolor torácico que al final va a ser pericarditis, que es una condición mucho más sencilla, si no se complica, que un síndrome coronario agudo. Entonces, está. Recordemos que el pericardio tiene dos partes, el parietal y el visceral. El parietal, su nombre lo dice, paren, es el que se adhiere al diafragma, al esternón, cartílagos costales, y el visceral es más delgado y se adhiere a la superficie cardíaca y a la grasa epicárdica, ahí como miran cabal en el dibujo, ¿verdad? Una membrana visceral y una parietal. Ahora, dentro del pericardio hay líquido, o sea, si hay 20 a 50 ml de ultrafiltrado de plasma, eso varía de persona en persona, por lo general, entre más alta y más pesada la persona, pues tiende a tener más ml ahí. Y el fin de esto es que ambas membranas o ambas hojas del pericardio deslicen una sobre la otra sin mayor problema, ¿verdad? Ahora, estos 20 a 50 ml que se encuentran ahí, pues se van como reciclando, por así decirlo. Entonces el drenaje de este líquido se va por el conducto torácico y el conducto linfático derecho hacia el espacio pleural derecho, donde después se elimina. Entonces, obviamente, importante que si hay líquido, sí tiene también una pequeña función, pero se drena, ¿verdad? Pero cuando hay algo que interrumpa este drenaje de líquido o que se aumente la producción del mismo, entonces ahí es donde empieza a acumularse y puede dar paso a complicaciones, ¿verdad? Ahora, como les digo, el pericardio tiene tres funciones que las dividen en mecánica, membranosa y ligamentosa. La mecánica es promover la eficacia del corazón, básicamente mejorar el latido cardíaco, darle un impulso extra, un kick adicional, ¿verdad? La función membranosa es más que todo la de barrera, ¿verdad? Como lo mencionamos, protege al corazón de infecciones, de inflamaciones, de malignidad, de fricción, ¿verdad? Entonces, este es el que es la función de barrera. Y está la ligamentosa, donde pues, el pericardio fija el corazón en la caja torácica. Obviamente lo fija de manera que igual pues, el corazón pueda realizar sus funciones adecuadamente de bombeo sin tener limitación. Y tampoco es que si no está el pericardio, el corazón va a estar rebotando por toda la caja torácica como que fuera ping pong, no, ¿verdad? Pero estas son las tres funciones que tiene el pericardio, ¿verdad? Entonces, no es solo una membrana así mica que uno dice, ah, ahí está, y ¿por qué? Si solo problemas da. No, tiene sus funciones, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que pues hay ciertas condiciones que hacen que esto se complique y pues que incluso haya que retirarla. Bueno, entonces un paciente con pericarditis, ¿qué va a presentar? Primero está el síntoma cardinal, ¿verdad? Síntoma cardinal, creo que lo mencionamos en falla cardíaca, no estoy seguro, pero un síntoma cardinal es aquel síntoma que está presente en todos los casos de esa patología. Es decir, en todos los pacientes con pericarditis va a haber dolor torácico precordial o retroesternal. Eso es un síntoma cardinal, o sea, siempre está presente. No es patognomónico, eso sería que fuera exclusivo de esta patología, no, ¿verdad? Porque obviamente dolor torácico ya vimos, da síndrome coronario, neumonías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en pericarditis es un síntoma cardinal porque siempre está, ¿verdad? ¿Qué más? Pues aparte del dolor torácico, está el dolor de tipo pleurítico de variable intensidad, que tiende a incrementar con la inspiración al acostarse y al tragar.
que son datos clínicos que nos pueden ayudar cuando hacemos la historia de la enfermedad. Al final, como es una fiebre, como es una inflamación de una membrana, entonces puede haber fiebre o febrícula sin necesidad que sea infeccioso, ¿verdad? Obviamente, si es infeccioso el origen de la pericarditis, pues definitivamente va a estar este dato clínico. Pero el paciente podría tener elevación de la temperatura sin necesidad que sea una etiología infecciosa. Puede haber disnea o taquipnea, ¿verdad? Tos, que por lo general es una tos sin expectoración. Puede haber disfagia y pues otros síntomas ya menos comunes o menos frecuentes, digamos, que les digo, palpitaciones, va a haber malestar general, asteria, anemia, lo usual, ¿verdad? Pero aquí, digamos, la especial atención es en el síntoma cardinal, o sea, dolor torácico, retroesternal o precordial, lo que hace que se confunda mucho con síndrome coronario agudo, ¿verdad? De ahí, al examen físico, ¿qué podemos encontrar? Aquí sí tenemos un dato patognomónico, que es el frote pericárdico. O sea, aquí, si yo escucho frote pericárdico, es pericarditis. En este caso, pericarditis aguda, ¿verdad? O sea, ya sé que ahí es, ¿verdad? No tengo, ya no tengo duda, ¿verdad? O sea, sí voy a hacer más exámenes y todo, pero ese dato ya me está diciendo el diagnóstico, ¿verdad? Y cómo suena, pues lo describen como un sonido similar a frotar cuero con cuero. Realmente no sé si alguien ha escuchado cómo se escucha la fricción de cuero con cuero, pero podrían hacer y tener una idea de cómo es el sonido, ¿verdad? Y pues si lo encuentran, ya tienen su diagnóstico. Ahora, no se encuentra en todos los casos de pericarditis aguda, o sea, solo en el 50%. O sea, puede haber pacientes que no tengan frote pericárdico y que tengan pericarditis aguda, ¿verdad? Porque solo en la mitad de los casos se va a presentar. ¿De ahí qué más? Podemos nosotros confirmar la disnea o taquipnea, ¿verdad? Obviamente el paciente también podría estar desaturado, que es lo que usualmente podemos medir nosotros con el saturador fácilmente. Ya confirmamos nosotros la fiebre o la febrícula, que el paciente puede sentir que tiene elevación de la temperatura, pero necesitamos la confirmación que hacemos nosotros. Ya si se está complicando puede haber incluso cianosis. Y como el pericardio ya vimos que ayuda al corazón en su función mecánica, si está muy inflamado, si está muy afectado, incluso puede haber alteraciones del ritmo cardíaco, porque entonces esta función mecánica ya se vuelve como que fuera un estorbo, ¿verdad? Cuando el pericardio está afectado, ¿verdad? De ahí hay un signo interesante que es el signo de Ewart, que es un soplo tubárico y matidez a la percusión en el ángulo inferior de la escápula izquierda. Esto nos indica que hay derrame pericárdico secundario a pericarditis. Realmente yo esto nunca lo he visto, ¿verdad? O sea, en mis años de residencia no es que lo vaya a encontrar el signo de Ewart o lo haya escrito, ¿verdad? Y posteriormente, realmente no lo he visto, ¿verdad? Tal vez los doctores lo habrán encontrado en algún momento, pero yo pues no. Obviamente hemos tenido casos de pericarditis aguda, pero se ha llegado al diagnóstico por otros medios. Pero es un dato interesante, ¿verdad? Que hay un signo ahí ya un poco más específico de esta patología. Ahora, con pericarditis hay unos predictores que me dicen, bueno, esta pericarditis va a ser severa o va a tener más complicación o va a requerir un tratamiento más prolongado que aquellas que pues no van a ser tan complicadas. Entonces dicen, bueno, ¿qué predictores hay de enfermedad severa? Entonces, mayores dicen, bueno, si el paciente tiene fiebre, quiere decir que la inflamación está muy intensa, ¿verdad? Sí, puede ser origen infeccioso y eso le va a sumar, pero entonces quiere decir que está muy inflamado, que está liberando muchas citocinas, interleucina, entonces eso me indica la fiebre. De ahí que la evolución sea subaguda, ¿verdad? O sea, que no sea pericarditis aguda, sino que sea una evolución de larga data, ¿verdad? Porque eso quiere decir que va a llevar más complicación. De ahí que tenga taponamiento cardíaco o evidencia de taponamiento cardíaco, que lo vamos a tocar brevemente al final, que haya derrame pleural extenso, que ya vimos que el drenaje del líquido pericárdico se va hacia el espacio pleural. Y encima, si hay un derrame pleural extenso, quiere decir que el líquido está haciendo demasiado. Entonces, esto ya no solo me va a estar comprometiendo el pericardio y el corazón, sino que encima me va a comprometer pulmón o, bueno, espacio pleural, ¿verdad?
Y en aquellos pacientes que ya tienen tratamiento, que los AINES, que son la terapia de primera línea, sean inefectivos después de 7 días. O sea, después de 7 días de tratamiento, el paciente persiste con la sintomatología. Decimos, ok, esto está más complicado. Ahora, aquellos predictores menores, o sea, que están, pero no significa que necesariamente vayan a evolucionar a una pericarditis más complicada, son aquellos pacientes con inmunosupresión, porque al final, como estamos hablando de que es una inflamación del pericardio, ¿qué da la inflamación? El sistema inmune. Entonces, un paciente está inmunosupreso, ¿verdad? Pues sí, se puede complicar más por la propia inmunosupresión, pero al final los datos clínicos van a ser menores, ¿verdad? Aquellos pacientes que tienen terapia anticoagulante oral, que uno dice, ¿por qué? Y yo les podría decir, así está escrito, bueno, ¿verdad? Y los que son secundarios a trauma, porque al final es un mecanismo que ya pasó, entonces posiblemente va a resolver más rápido, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos ver algunos predictores. No quiere decir que si el paciente tiene predictores mayores, a puro tubo se va a complicar, no, pero tengo que estar atento, ¿verdad? Ahí está. Ahora, aquí está la etiología de la pericarditis. Mucho va a ser infeccioso nuestro primer pensamiento, sobre todo aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces digo, ok, hay virales, hay bacterianos, hay micobacterianos, hay fúngicos y algunos otros. Entonces, virales, ¿cuál? ¿Verdad? Aquí encontramos cosas comunes como influenza, ¿verdad? Ahora COVID también se suma a estas causas. Y otros virus, como vemos, incluso VIH, Epstein-Barr, que pues, son de frecuente hallazgo. De está lo bacteriano, los culpables usuales, streptococo, estafilococo, ¿verdad? Que son los que usualmente se encuentran en otras patologías también. Micobacteriano muy importante para nosotros. Ya sabemos que Mycobacterium tuberculosis es endémico en nuestro país, entonces siempre hay que pensar tuberculosis, más con evoluciones subagudas, ¿verdad? De ahí está la fúngica, donde está histoplasmosis, coccidiomicosis, candidiasis, blastomicosis, que esto más me hace pensar en un paciente con inmunosupresión, ¿verdad? No necesariamente VIH, sino puede ser enfermo renal crónico, diabético, ¿verdad? Y otros que ahí meten sífilis, parásitos y cosas así. De ahí están las no infecciosas, donde básicamente está todo el resto de causas, ¿verdad? Cosas como, digamos, neoplasias, que sí hay que tomarlo en cuenta. Está falla renal, ya sea aguda o crónica, ¿verdad? Incluso cosas como hipotiroidismo pudiera dar este problema o infarto agudo del miocardio. O sea, uno puede ser secundario al otro, ¿verdad? Luego dicen, bueno, pero aquí dice neumonía, ¿y por qué está en no infeccioso? Porque lo infeccioso es una infección directa en el pericardio. Entonces aquí en lo infeccioso dicen, bueno, neumonía es más por la inflamación continua, por si alguien se hizo la pregunta. De ahí están como los que están relacionados con enfermedad autoinmune, que al final es no infeccioso, pero los ponen aparte porque sí, pericarditis está muy asociado con estas enfermedades. De hecho, uno de los criterios de lupus es pericarditis, ¿verdad? Parte de los criterios que tiene un montón es pericarditis. Entonces, lo ponen como un inciso aparte y donde están pues otras enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, escleroderma, poliarteritis nodosa y así, ¿verdad? De ahí están aquellos inducidos por drogas, que aquí se ponen las drogas más comunes, digamos, si lo miran, isoniazida. O sea, el propio tratamiento de la tuberculosis también puede dar pericarditis, ¿verdad? Que es un efecto adverso muy inusual, yo jamás he visto una pericarditis por isoniazida, pero pues, está escrito. ¿Qué más? Fenitoína, que es un anticrisis que ya casi no se utiliza, ¿verdad? Pero mucha gente lo sigue tomando porque es barato y es de fácil acceso. Entonces, también ciclosporina, ¿verdad? Un medicamento que se utiliza tanto para cáncer como para enfermedad autoinmune. Hidralacina para la presión, que son los que utilizamos bastante, sobre todo en pacientes embarazadas, cuando están con una hipertensión de difícil manejo. Entonces, drogas comunes de uso casi que diario pueden dar también pericarditis, ¿verdad? Y ahí están los que obviamente están relacionados con trauma, que nosotros no vemos tanto, más lo vemos como complicación de los politraumatizados que tiene cirugía, pero también está escrito. Entonces, las causas son un montón. Sí, empezamos con infeccioso y usualmente ahí nos vamos primero, pero también hay que tener en cuenta las demás dependiendo del contexto del paciente. Entonces, ¿qué manejo se le da al paciente con pericarditis? Bueno, como estamos hablando que dolor torácico es un síntoma cardinal, o sea, siempre va a estar presente,
Y si se dan cuenta, las manifestaciones también pudieran parecerse a síndrome coronario agudo, estoy obligado a hacer un electrocardiograma, ¿verdad? Eso me va a despejar la duda, primero, si estoy ante un síndrome coronario agudo o ante pericarditis, y también porque la pericarditis tiene 4 fases que se pueden ver en el electrocardiograma dependiendo de la evolución, que las vamos a ver en un momento. Entonces, EKG hay que hacer. ¿Qué más? Puedo hacer marcadores de la inflamación, la famosa proteína C reactiva, puedo hacer troponinas que también me sirven como diagnóstico diferencial, aunque pudieran elevarse incluso en pericarditis, pero obviamente recordemos contexto, ¿verdad? Y también la CPK me ayuda en este punto. Puedo hacer unos rayos X de tórax donde puedo ver, digamos, si hay un derrame pericárdico o si hay derrame pleural. Ecocardiograma, que en sí para diagnóstico o manejo de pericarditis, realmente no es que el eco sea lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero, insisto, me ayuda a diferenciar la pericarditis de otras patologías cardíacas que tengan sintomatología similar, pero que su manejo pues sea un poco más extenso o más complejo, ¿verdad? Digamos, si hay derrame pericárdico, yo podría hacer una pericardiocentesis, que es básicamente tomar el líquido y mandarlo a analizar, puedo mandarlo a hacer cultivos, puedo mandarle a hacer ciertos aspectos de la química, puedo mandarlo a citología para ver si hay neoplasia, o sea, puedo hacer mucho con el líquido. La cosa es que pericardiocentesis casi ya no se hace, porque es mucho riesgo, realmente, a mí yo nunca me entrené o nunca me capacitaron para hacer una pericardiocentesis. O sea, puedo hacer otras cosas, toracentesis, paracentesis, todo, pero pericardiocentesis no, ¿verdad? Y es porque realmente ya casi no se utiliza. Es mucho riesgo y todo. Yo sé que en los programas de médicos y películas ahí ponen que casi que en la calle le hacen la pericardiocentesis y todo. Eso es show, ¿verdad? O sea, eso es, ya casi no se utiliza. Aunque sea una emergencia ya de taponamiento cardíaco, lo mejor es llevarlo a sala de operaciones. Y así quiero algo más específico, de algo que no me esté convenciendo, tal vez buscar una neoplasia o algo más complicado, pues TAC o resonancia pudieran ser a ese nivel, ¿verdad? ¿De ahí qué más pudiera sacar? Pues sí, puedo sacar química, puedo sacar una hemato, ¿verdad? La química, más que todo buscando la función renal, ¿verdad? La hemato viendo si hay tal vez leucocitosis, pensando en algo infeccioso, ¿verdad? Puede haber hemopericardio, o sea, que sea sangre, entonces ver si no hay tal vez una anemia por pérdidas importantes o haya trombocitopenia, que sea parte o un cuadro más complejo. Entonces puedo sacar cosas adicionales, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, realmente no es mucho lo que tengo que sacar, o sea, es poco, no tengo que sacar sacando tiempo, no tengo que sacar TORCH, VIH, VRL, o sea, por lo menos en la emergencia o en el proceso agudo, no, lo puedo sacar después, como tiroideas, ¿va? Porque ahí vemos que puede pasar, o VIH, está bueno, pero en el agudo necesito poco, ¿verdad? No estar sacando de más, o químicas de APT, que van amilasa, lipasa, pruebas de lípidos, hepáticas, y me dice, pues aquí no, ¿verdad? Aquí puedo limitar más eso. Entonces, en el EKG, importante, que en la primera fase hay una elevación difusa del segmento ST de concavidad superior y lo importante es que se observan todas las derivaciones excepto en ABR y en ocasiones ABL, B1 y B2, ¿verdad? Entonces hay una elevación del ST. Y también mencionan que en esta primera fase del EKG, la onda T es positiva, que va a ir cambiando a lo largo de la evolución. Entonces yo les digo, considerando esto que me están diciendo que sale en la primera fase, o sea, en la primera cosa que se mira en el EKG en un caso de pericarditis, ¿cómo lo diferencian de un síndrome coronario agudo? Si hay elevación del ST, si la onda T es positiva, si puede verse en todas las derivaciones, o sea, derivaciones continuas. ¿Cómo lo diferencian? Alguien que me diga, ¿cómo lo podrían diferenciar?
Dale, muchachos. Sí, cabal, como que ¿Alguien, estás lo conectas. alguien que diga algo, porque si no, no avanzamos. ¿Cuál fue la- Recuérdese de lo que hablamos en Porque, la clase de porque síndrome la coronario, elevación del ustedes, de ST cuáles eran las cosas tiene que una pedíamos. morfología. ¿Cómo? Ca- Cancino, Doc, es que por la morfología de la elevación del ST que tiene como una concavidad superior, o como lo describen en unos libros, Ahí como de está. sombrero en copa. Ahí está. O sea, lo que me va a marcar la diferencia en esta primera fase es que como después de tener la plaga de Justiniano toda la semana pasada, viene on fire. Pero bueno, eh, esa es la diferencia principal, que la elevación del ST en pericarditis es cóncava. La elevación del ST en infarto agudo de miocardio es convexa, ¿verdad? Esa es la diferencia primordial. Y vamos a ver qué otras diferencias hay, pero en la primera fase, en lo rápido, eso es lo que hay, ¿verdad? Ahora sigamos. En la fase 2 el ST se normaliza en varios días, o sea, no es de que ya en horas ya está normal, no, en varios días se normaliza y la onda T se aplana, ¿verdad? En la fase 3 hay una inversión de la onda T en la mayor parte de las derivaciones. Y aquí, importante, que no aparecen ondas Q ni en las ondas R pierden amplitud como pasa en infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Que ya después de unos días puede aparecer esto si una lesión importante, ¿verdad? Lo cual en pericarditis pues no sucede. Y la fase 4 es simplemente la normalización del EKG, que mencionan que sí puede tardar semanas o incluso meses en regresar a la normalidad, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y esta es una anécdota que siempre cuento. Cuando yo era R1, una R3, porque en mis tiempos no era tan así las especialidades como las miran ahora, ¿verdad? O sea, era muy poco y uno R3 tenía más libertad de tomar algunas decisiones. Entonces, la R3 de esa época, estoy hablando de 2015, ¿verdad? Llegó un paciente con toda la clínica que mencionamos, dolor precordial y todo, sí, antecedentes de riesgo, hipertensión arterial, diabético, está bueno. Le hizo EKG, dice, tiene una elevación del ST y venía en periodo de ventana porque va como 3 horas el paciente de haber empezado con el dolor. Dijo, lo trombolizamos. Y en ese tiempo uno como R3 podía tomar la decisión de trombolizar y todo. La cosa es que cuando le presentaron a cardio al día siguiente, ¿verdad? El paciente, después de haberlo trombolizado y todo, y mal no recuerdo, sangró el paciente, ¿verdad? Dicen, miren, pero el paciente no estaba infartado. Lo que tenía era una mísera pericarditis, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la elevación del ST no era como se presenta en síndrome coronario agudo, era pericarditis, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque, se dan cuenta, pasa. Iba a decir hasta los mejores pasa, pero esa no servían, pero bueno, la cosa es que pasa. Y uno tiene que estar atento porque la sintomatología es muy similar, el EKG es muy similar, entonces hay que tener en cuenta estos datos. Entonces aquí también hay algo más extenso de el EKG, qué diferencias hay. En pericarditis aguda, miren, lo primero que ponen es eso, la elevación del segmento ST. Uno es cóncavo y el otro es convexo, ¿verdad? De ahí que no hay ondas Q, ¿verdad? Que no se presenta pérdida de la amplitud de las ondas R, ¿verdad? Y así un montón de datos que nos ayudan a diferenciar estas dos patologías. Pero esa elevación del segmento ST es clave. Ahí está la clave de todo, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta. O sea, no todo va a ser síndrome coronario agudo. Sí, una buena parte, sí, pero no todo. Bueno, entonces un paciente que al final hacemos diagnóstico de pericarditis, ¿qué tratamiento damos? Primera línea, AINES. Al final es una inflamación, entonces, ¿qué hay que hacer? Disminuir la inflamación, ¿verdad? Entonces, ¿qué AINES están recomendados? Ibuprofeno, ketorolaco, naproxeno y ketoprofeno. Son los AINES que han demostrado la mayor eficacia. La ventaja es que ibuprofeno es uno que se encuentra en todos lados, ¿verdad? Tal vez ketorolaco, naproxeno y ketoprofeno no son tan comunes, ¿verdad? Pero ibuprofeno sí. Entonces, la ventaja es que es de fácil acceso, es barato, entonces se puede utilizar.
¿Qué más puedo dar? Puedo dar aspirina, ¿verdad? Que realmente no me va a cambiar mucho. Puedo dar colchicina si los AINES no me están sirviendo. O de repente puede haber alergia al AINES o que el paciente tenga, que les digo yo, una enfermedad renal o tenga una úlcera gástrica, donde AINES dicen, bueno, no se puede, ¿verdad? O sea, no vamos a dar AINES a Berlín y le vamos a complicar otra cosa por tratar esta. Entonces, colchicina es una alternativa. Pero siempre mencionan que AINES tendría que ser la primera opción en todos los casos. Ahora, si no funcionan los AINES, si no funciona la colchicina, entonces dicen, bueno, puede dar esteroides, pero no son los de primera línea, ¿verdad? O sea, no tiene que de entrada esteroides, porque es una inflamación, entonces, ¿cómo la inflamación la controla rápido? Esteroides, no. Ya se demostró que no hay superioridad de los esteroides, de hecho los AINES son mejores y los efectos adversos de los esteroides, aunque sea un curso corto, igual pueden tener repercusiones importantes. Entonces, esteroides solo si me falló los AINES y solo si me falla la colchicina. ¿Y qué esteroide utilizo? Prednisona, ¿verdad? De ahí, eso es puramente para la pericarditis, para la inflamación. Te le dice, obviamente, pues reduzca la inflamación, pero también trate la causa subyacente, porque ni modo que solo trato pericarditis, pero no trato la infección bacteriana, no trato o controlo la enfermedad autoinmune, no le doy tratamiento para cáncer, entonces igual va a seguir la pericarditis, va a seguir y va a seguir y se puede complicar más adelante. Entonces, traten la propia pericarditis, traten la causa subyacente y si hay líquido importante a nivel del pericardio, pues hagan un drenaje pericárdico, ¿verdad? Que es usualmente lo hace cirugía en sala, que es la famosa ventana pericárdica, que colocan un drenaje y pues por ahí sale el líquido inflamatorio. Y cómo se llama, eso podría ser, ¿verdad? Ya como les digo, pericardiocentesis, ya no se hacen ni drenajes así al pie de la cama, es mucho riesgo, ¿verdad? Entonces realmente se dan cuenta, el tratamiento es muy sencillo, muy sencillo. AINES, y la mayoría con AINES les va bien, y ya, y la causa específica. Y si es algo viral como influenza, vale, le doy oseltamivir y AINES y ya. O sea, no es tan complicado, ¿verdad? Es totalmente lo opuesto de un síndrome coronario agudo. Entonces, por eso es muy importante, insisto, la diferencia. De ahí voy a tocar el tema de taponamiento cardíaco porque es algo que les preguntan constantemente en el examen, ¿verdad? Eh, y al final, el taponamiento cardíaco, ¿qué es? Es una emergencia por acumulación de líquido en el pericardio, ¿verdad? O sea, ese líquido puede dar problemas o no. A veces, digamos, hacen el eco y dice el ecocardiografista, bueno, cardiólogo, perdón, dice, miren si tiene tantos ml de líquido ahí en el pericardio, pero no compromete la hemodinámica. Entonces uno dice, bueno, o sea, sí hay, pero el corazón está lo suficientemente bien para que no les comprometa la función, o el líquido, ¿cómo se llama? No está complicado o es poco. Entonces, ok, no hay afectación del funcionamiento cardíaco, ¿verdad? Pero cuando ya se acumula demasiado, recuérdense que ese es un espacio que tiene un límite, pues, o sea, no se pueden acumular ahí 1000 cc y no pasa nada, no, ¿verdad? Entonces ya se vuelve taponamiento cardíaco. Lo que eso sí es una emergencia, ¿verdad? Porque el taponamiento cardíaco sí puede llevar a un desenlace fatal, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Como hay un taponamiento se elevan las presiones intracardíacas. Entonces, ¿qué se limita? El llenado ventricular en diástole y se disminuye el gasto cardíaco, ¿verdad? Porque el corazón está viendo cómo hace, ¿verdad? Para poder latir de manera efectiva, considerando el líquido que le está em, dando problemas ahí, ¿verdad? Entonces, si hay un paciente con taponamiento cardíaco, hay una triada que seguramente la han escuchado, que es la triada de Beck, ¿verdad? El taponamiento cardíaco que menciona que si hay ingurgitación yugular, si los ríos cardíacos están apagados o alejados y hay hipotensión arterial, entonces dicen, bueno, me sugiere taponamiento cardíaco, ¿verdad? Ahora, algo importante con la triada de Beck.
Porque si se la enseñaron en semiología o en algún momento en la universidad, o tal vez en el hospital la han mencionado, o han visto un caso de taponamiento cardíaco, la triada de Beck es, a veces se les olvida que si bien puede estar, primero no es patognomónica de taponamiento cardíaco, ¿verdad? O sea, puede haber pacientes con esas condiciones y tener otra cosa, ¿verdad? Y segundo, que no aparecen todos los casos de taponamiento cardíaco. De hecho, aparece en el 30-40% de los casos. O sea, ni siquiera la mitad. Como para decir, aparece frecuente. No. De hecho, es menos la cantidad de veces que aparece que las que no aparecen. Entonces, si un paciente tiene triada de Beck y todo lo demás le sugiere taponamiento cardíaco, pues está bueno, tengo diagnóstico, está fácil. Pero si no tiene triada de Beck, no quiere decir, entonces no tiene taponamiento cardíaco. No, puede tenerlo. Simplemente no está manifestando esta triada del paciente por alguna razón. Entonces, por favor, no se vayan de boca con la triada de Beck, que si tiene taponamiento cardíaco y si no tiene, no es, no. ¿Verdad? Solo aparece hasta en 40% de los casos. O sea, es menos de la mitad. Entonces, como es una emergencia, estos sí tienen que operar, ¿verdad? Eso sí, el paciente tiene que ir a drenaje, que sería ventana pericárdica, y si es necesario, se hace una pericardectomía. O sea, se quita el pericardio, ¿verdad? Se libera esa parte, se drena todo ese líquido, o a veces puede ser sangre, ¿verdad? O puede ser pus incluso, ¿verdad? Y se libera el corazón, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con las funciones del pericardio? Pues sí, se pierden, ¿verdad? Y el paciente pues puede estar más expuesto, pero es perder esa función y tener un aumento de riesgo de otras cosas o fallecer casi que, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Entonces ahí sí, pericardiectomía, ¿verdad? Bueno, ya para consideraciones finales, recordemos que 5% de pacientes con dolor torácico en emergencia es por pericarditis aguda, no síndrome coronario agudo. Los esteroides, solo si los AINES no funcionan. O la colchicina no funcione o no la consigue, ¿verdad? Si no, no los usen, ¿verdad? No es de entrada. Yo sé que a la gente le encanta colocarse esteroides o tomar esteroides, yo sé, pero no, tiene que ser AINES. Y a veces dicen, solo AINES, como que fueran así remicos. No, ese es el tratamiento. Ya. Y yo sé que parezco descorrallado a veces, pero no confundan con infarto. Ya les puse el ejemplo. Es bien fácil. Sobre todo en un turno, están cansados, no sé, cualquier cosa. Paciente está muy sintomático. Y lo primero que uno piensa es síndrome coronario. Claro, pues obviamente. Pero tengan cuidado. No se vayan ahí a confundir con eso. Ay. Y con eso